A todas las personas que nos ven en vivo y en directo por el canal de YouTube de Ríos de Agua Viva de Cali. Un saludo muy especial para todos ustedes, que el Señor les guarde y les bendiga grandemente. Padre, oramos en el nombre precioso de Jesús. Ponemos delante de ti este tema, Señor, esta conferencia. En el nombre de Jesús te pedimos tu dirección, te pedimos tu sabiduría, Señor, la gracia de tu Espíritu con cada uno de nosotros, que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones mientras es expuesta. Te damos gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Tú eres la cabeza de tu iglesia, la que tú fundaste, la que tú ganaste con tu preciosa sangre, la que tú diriges por el Espíritu Santo cada día. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la adoración y el reconocimiento a ti, Señor. En Cristo oramos. Amén. Bueno, vamos a la verdad número 14 de esta serie que se llama, o se ha llamado, La Verdad Suprema. Básicamente lo que hemos estado es considerando verdades que son realmente fundamentales de la doctrina cristiana. Yo les decía que es prácticamente lo que hemos estado haciendo aquí, es una teología sistemática, a través de 15 verdades que son fundamentales en la palabra de Dios, que son claves para todos los cristianos, que es importante conocerlas, entenderlas bien. Y hoy vamos a ver la número 14, que es: todo aquel que cree en Jesucristo será salvo y será unido a su iglesia. Todo aquel que cree en Jesucristo será salvo y será unido a su iglesia. Toda persona que ha nacido realmente de nuevo al creer en Jesucristo, que ha nacido del Espíritu de Dios, porque ha depositado su fe en Cristo Jesús, según la palabra de Dios, es salvo. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Felipe al etíope, y serás salvo. La palabra de Dios dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que tan cerca como está la palabra de nuestra boca y de nuestro corazón, así está la salvación realmente para aquellos que invocamos el nombre de Jesucristo. Todo aquel que invoca el nombre de Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, dice la palabra de Dios, será salvo. Pero no solamente salvo, sino que tiene un privilegio maravilloso: es unido, inmediatamente es unido, espiritualmente hablando, a la iglesia del Señor, la de Jesucristo, la única, la verdadera. No hay sino una iglesia, la de Jesucristo, que está repartida en 30,000, 50,000, 200,000 congregaciones distintas, pero es realmente una sola iglesia, la que Cristo fundó por el Espíritu, la que Él ganó con su preciosa sangre, y es un privilegio estar unido a esa iglesia. Algunas personas pueden decir: bueno, mi iglesia es pequeña, a mi iglesia no van sino 80, 100 personas. No, se equivocó. Su iglesia es súper grande. Su iglesia es realmente de millones, de millones, de millones, porque usted está en la iglesia del Señor. Es la misma iglesia, solo que se reúne en cientos de lugares distintos, se reúne en cientos de países diferentes. La iglesia del Señor es solamente una, y a esa iglesia es a la que yo pertenezco, y usted pertenece por haber creído en Cristo, por haber aceptado a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Así que es un privilegio realmente ser salvo y estar unido a la iglesia del Señor. El primer punto entonces es que todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Ahora, ya hemos hablado bastante de la salvación en esta serie de la verdad suprema, y no me voy a extender mucho en ese punto, pero vale la pena que consideremos por lo menos 2 versículos. Efesios 1, 13 al 14 dice así: en Él, o sea, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga lo que dice allí la palabra de Dios. En Él, o sea, en Cristo, en Cristo. Ustedes, habiendo primero que todo oído, porque lo primero que uno tiene que hacer para ser salvo es oír. Alguien le tiene a uno que decir que existe algo que se llama la salvación,
que existe alguien que se llama Jesucristo, que es el Salvador. Si uno no oye, pues ¿cómo puede creer? La Biblia dice eso, ¿cierto? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien vaya y les predique, vaya y se los diga? El primer aspecto entonces para la salvación es que yo tengo que haber escuchado el mensaje de la salvación. Ahora dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El Evangelio, la buena noticia, la buena nueva de su salvación. Esa es la palabra de verdad, la noticia de que Dios envió a su Hijo a este mundo para salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es una buena noticia, eso es una excelente noticia. Esa es la mejor noticia realmente que uno pueda jamás escuchar, que Dios envió a su Hijo para salvarme. Así que necesito oír, pero también hay un segundo aspecto, ¿cierto? Dice allí, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo ¿qué? Y habiendo creído en él. Porque no basta oír, muchos han oído, pero de nada les ha servido porque solamente han oído sin fe. Eso dice el libro de Hebreos, que al pueblo de Israel, usándolo como ejemplo, no les sirvió de nada haber escuchado la palabra en el desierto, porque no la creyeron, y por eso dice que no pudieron entrar en la tierra prometida, no pudieron entrar en el reposo. Y a muchos les pasa hoy así también, pueden oír, pero no creen realmente lo que oyen. Mucha gente le cree hoy en Dios, creo en Dios, pero no le cree a Dios, y ahí está el problema. A Dios hay que creerle su palabra, el mensaje de salvación, el Evangelio, la palabra de verdad, la verdad suprema. Así que cuando una persona escucha y cree en Jesús, porque dice, y habiendo creído en Él, ¿qué pasa en ese instante? Dice, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, recibieron un sello espiritual en sus vidas. Y ese sello es la persona del Espíritu Santo, la cual Jesús había prometido que Él enviaría. Jesús le dijo a sus discípulos mientras estaba aquí en la tierra, físicamente hablando con ellos, les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Ellos estaban un poco tristes, porque Él empezó a decirles, yo voy a tener que regresar a mi Padre, yo voy a tener que volver a donde aquel que me envió. Y entonces ellos empezaron a pensar, uy, se va a ir y nos va a dejar. ¿Cómo así? Jesús se va otra vez y es más, ni siquiera sabían bien. Cuando Él les decía, yo voy donde mi Padre, ellos no sabían bien dónde era. Tanto que Felipe le dijo, Señor, ¿por qué no nos muestras al Padre y nos basta? O sea, queremos saber cuál es ese Padre del que tú dices que te vas a ir donde Él. Y Él le dijo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no te has dado cuenta que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo están viendo, Felipe. Verme a mí es ver a Dios. Es decir, quien me ve a mí conoce a Dios, conoce el carácter de Dios, conoce la naturaleza de Dios. Felipe, te he estado mostrando al Padre todo el tiempo, porque el Padre está en mí y yo estoy en Él. Pero también viene el tiempo cuando yo voy a estar en ustedes y ustedes estarán en mí. Es conveniente que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo venga, Él va a estar con ustedes en todo momento, en todo lugar, va a estar con ustedes para siempre. Y entonces cuando el Espíritu Santo venga, ustedes van a empezar a entender las cosas que ahora les estoy diciendo y muchas de ellas no las pueden entender. Así que el Espíritu Santo viene realmente a la vida de una persona cuando esa persona escucha el Evangelio y cree en el Señor Jesús. Cuando una persona invita a Cristo a su vida, inmediatamente es sellado. Y el sello no lo pone una iglesia, el sello no lo pone un pastor, el sello lo pone directamente Dios. Es el Espíritu Santo. Así que yo quiero que usted sepa que usted está sellado, está sellado. No es que va a ser sellado, no es que a lo mejor esté sellado, sino que ya está sellado con el Espíritu Santo de la promesa, porque usted ya creyó, aceptó la verdad que está en Cristo Jesús. Ahora habla de nosotros los cristianos. Ustedes habiendo oído la palabra de verdad, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Oiga, esto es increíble, que diga
que el Espíritu Santo es las arras de una herencia que Dios entrega a todo hijo suyo. En otras palabras, el Espíritu Santo es la garantía de que yo recibo y ya recibí esa herencia. Cuando yo me hago hijo de Dios, entonces obviamente, inmediatamente, yo también soy heredero de Dios. Y eso dice el libro de Romanos, que soy heredero de Dios y soy coheredero con Jesucristo. Tengo una herencia cuando yo estoy en Cristo, participo de una herencia, es una herencia celestial. Y la garantía de que yo puedo participar de esa herencia, la garantía de que puedo entrar en el pleno disfrute de esa herencia, es el Espíritu Santo. Por eso el Señor lo entrega como un sello. Mire, cuando una pareja se casa, ustedes lo han visto, ¿cierto? Cuando una pareja se casa, va a unirse en matrimonio, lleva las arras, lleva el anillo, los anillos. Y hay un momento en la ceremonia en que el esposo le pone el anillo en el dedo a su esposa. Ese anillo está hablando, es un testimonio de que esa mujer ahora le pertenece a él como esposa, pero él también le pertenece a ella como esposo. Y por eso es que ella también le pone un anillo en el dedo de él, porque eso simboliza que ahora él le pertenece a ella como esposo. Eso significa que él ahora no va a andar detrás de otras mujeres, porque él se casó con esta mujer. Es un compromiso. ¿Sabe qué sucede cuando usted le dice: Señor Jesucristo, yo te recibo, yo te creo a ti, yo creo que tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, yo te recibo en mi vida, yo te entrego mi vida? El Señor se entrega a ti también, y a ti te entregan un anillo, unas arras, un sello, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que estás unido al Señor para siempre, para siempre. En una palabra podríamos decir, estás casado con el Señor, estás casada con el Señor. Y el testimonio es el Espíritu Santo, es las arras. Pero mira, dice que es las arras de una herencia. ¿Te imaginas la herencia que puede tener Dios para los que son sus hijos? ¿Te imaginas la herencia a la que puede acceder Jesucristo como Hijo de Dios? Es una herencia inmarcesible, lo leímos en la epístola primera de Pedro. Es una herencia incontaminada, es una herencia incorruptible. Dice que está reservada para nosotros en el cielo. Así dice la palabra de Dios. Y como está reservada en el cielo, aquí en la tierra ya tenemos una garantía que se llama el Espíritu Santo. Por eso dice lo siguiente, dice que es las arras, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? La herencia. Es la posesión que Cristo, digamos, ganó para nosotros. Cristo ganó en la cruz una herencia para nosotros. Y esa, digamos, esa herencia nos es entregada por medio de la fe. La garantía es el Espíritu Santo. Pero hay un día en que entraremos en plena posesión. La redención, realmente, la redención de esa posesión ya adquirida. Ahora tenemos la herencia, ¿está claro? Ya somos herederos, pero la verdad es que no experimentamos la totalidad de esa herencia. ¿Entendemos eso? Apenas estamos medio descubriendo lo que nos dieron, lo que nos entregaron por medio de Cristo. Estamos conociendo a Cristo, y en la medida que lo conocemos vamos descubriendo las maravillas de las riquezas de Dios, de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Pero la verdad es que en esta vida no alcanzaremos a descubrirlo todo. Necesitamos llegar al día de la redención. Allí como está en Efesios, mira, Efesios 4:30 dice: y no contristen, o sea, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. El Espíritu Santo es la garantía que ya está en mi vida de que yo voy a ser resucitado en el día postrero para entrar en pleno disfrute, en plena posesión de esa herencia. ¿Está claro? ¿Por qué yo estoy seguro de mi salvación? ¿Por qué yo estoy seguro de que voy al cielo? ¿Por qué estoy seguro de que entro en plena posesión de esa herencia? Porque tengo el Espíritu Santo en mi vida. ¿Amén? Es por eso. Porque he visto las evidencias de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y usted también puede estar igualmente seguro que yo estoy. Si usted realmente por fe sabe que aceptó a Jesús y por fe sabe que el Espíritu de Dios está en usted. Ahora, si usted no sabe que el Espíritu Santo está en usted, si usted tiene dudas, si usted no sabe si realmente recibió a Jesucristo, pues mejor asegúrese para que no viva con dudas.
Porque el cristiano tiene que vivir seguro, seguro de su salvación, seguro de su relación con Dios, seguro de la presencia del Espíritu Santo en su vida, seguro que está sellado, seguro que va a resucitar, seguro que se va en el arrebatamiento, seguro que va a estar en la gloria de Dios. La vida cristiana tiene que ser una vida de seguridad para que realmente pueda haber fruto. Si no, nunca va a haber fruto. Una persona inestable, una persona insegura, dice Santiago, que es como una onda del mar que va de aquí para allá y nunca está seguro de nada. Pero Dios quiere que usted esté seguro en Cristo Jesús. Por eso le dio el Espíritu Santo como garantía de esa seguridad. Bien, eso en cuanto a la salvación. Pero vamos al segundo punto, en el que quiero extenderme un poco más, que es el hecho de que una persona es salva, pero inmediatamente es unido a la iglesia del Señor, a su iglesia, la de Cristo. Así que veamos en primer lugar cuál es la naturaleza de la iglesia. En otras palabras, ¿qué es la iglesia en realidad? ¿Qué es la iglesia? Estamos hablando de la iglesia de Cristo, ¿cierto? Y para entender qué es la iglesia, podríamos examinar tres cosas, tres vocablos o ilustraciones. En primer lugar, los vocablos que describen a la iglesia. En segundo lugar, los vocablos, estamos hablando del griego, que describen a los cristianos. Y en tercer lugar, las ilustraciones que hay en la palabra de Dios que describen a la iglesia. Es decir, ¿qué dice la Biblia acerca de qué es la iglesia? Porque déjeme decirle, las mejores respuestas están en la Biblia, realmente. Yo amo la Biblia porque la Biblia me ha dado todas las respuestas que yo buscaba y que yo algún día esperé encontrar. Ahí están las respuestas. Quien mejor puede darnos las respuestas es la palabra de Dios. Así que ¿quién mejor puede decirnos qué es la iglesia sino la Biblia misma? Así que vamos a ver esos vocablos y esas ilustraciones. El primer lugar, o sea, los vocablos, el vocablo eclesía o eclesia. Algunos dicen eclesia, otros dicen eclesía. Es un vocablo griego que simplemente significa asamblea de llamados. Entonces, ¿qué es una iglesia? Una iglesia simplemente es una reunión de personas, es una asamblea de personas, es una congregación de personas. Pero no son personas cualquiera, son personas que han sido llamados. Y no llamados por cualquier persona, ¿está claro? Sino llamados por Dios mismo. La iglesia es la congregación de los que han sido llamados por Dios a apartarse del mundo para seguir a Jesucristo comprometiéndose con Él. El término, el prefijo ek, mire que es eclesia o eclesia. El prefijo ek quiere decir fuera de, fuera de. Nosotros los cristianos, la iglesia, somos gente que está llamada a salir de. ¿A salir de dónde? A salir de Egipto, a salir del mundo, a salir de las costumbres, de la mentalidad, de la cultura inclusive, de este mundo. ¿Salir hacia dónde? Hacia el Señor. A aprender acerca del Señor, a tener la mentalidad de Cristo, a aprender las formas de ver las cosas, digamos el estilo de vida que el Señor viene a darnos por medio de su Espíritu. La iglesia entonces es una asamblea de gente que es llamados. Ahora, la iglesia es una congregación local. Por ejemplo, esto es una iglesia, ¿cierto? Esto es una iglesia. ¿Por qué? Porque es una congregación local que se reúne en Ríos de Agua Viva en la carrera tal. Pero allá más abajo hay otra congregación cristiana también que se reúne allá. Y allá en la novena hay una cantidad, ¿me hago entender? Y en todos los barrios de Cali hay iglesias por todas partes. Es decir, asambleas de personas que se reúnen con el mismo propósito: creer, establecer su fe, confirmar su fe, desarrollar su fe en Cristo, porque nos une la fe en Jesús. Es la iglesia de Jesús porque todos creemos en el mismo Jesús. No es la iglesia del pastor Ramírez, del pastor Rojas, la iglesia del pastor fulano y del pastor Merlano, no. Es la iglesia de Jesucristo, que sencillamente el pastor Rojas o el pastor otro, sencillamente es un ministro, es un instrumento que Dios utiliza en esa iglesia, pero simplemente la iglesia es de Cristo realmente. Él fue el que la compró con su sangre y eso es muy importante entenderlo. Ahora bien, entonces, ¿en qué iglesia estoy yo? En la de Cristo, pero me reúno en una congregación local. ¿Está claro? Que se reúne en un edificio que le llamamos templo,
que está en la carrera 57, número 2A84, barrio Cuarto de Legua, y se llama Ríos de Agua Viva de Colombia, simplemente. Pero la verdad es que la iglesia no son esas paredes, la iglesia no es ese techo, la iglesia somos usted y yo. La eclesía es la congregación, la asamblea. El edificio es el templo donde la iglesia se reúne. La iglesia va al templo y la iglesia sale del templo realmente. La iglesia es realmente una congregación de personas. También es el cuerpo de cristianos de toda una ciudad. Entonces decimos, la iglesia cristiana de Cali es todos los cristianos que estamos en Cali, reunidos en diferentes lugares, en diferentes templos, con diferentes apellidos, diferentes nombres, con diferentes pastores al frente, etc. Pero al fin y al cabo es la iglesia de Jesucristo que está en Cali. Pero también puede ser, obviamente, la iglesia un cuerpo de cristianos de todo el país. Entonces, la iglesia del Señor en Colombia, la iglesia cristiana en Colombia, es toda la congregación de todos los cristianos. Así que no estamos solos, ¿está claro? No estamos en una iglesia pequeñita, estamos en una iglesia muy grande y muy influyente. Es la iglesia del Señor Jesús. Y yo debo ver como mi hermano a ese otro cristiano, aunque se reúna en otro templo y sea parte de otra congregación, pero es mi hermano en Cristo. La verdad es que desgraciadamente, pues por nuestra naturaleza humana y nuestro egoísmo, a veces los cristianos la pasamos peleando, ¿no? Y nos la pasamos compitiendo y diciendo que mi iglesia es mejor, mi pastor es más ungido, mi iglesia es más bonita, mi iglesia tiene más unción, mi iglesia tiene más plata, la mía es la verdadera, la mía es la única que salva. Y todas esas tonterías que no son más que simplemente el fruto de la falta de una verdadera edificación en la palabra de Dios y una verdadera vida en el Espíritu. Pero aún así seguimos siendo la iglesia del Señor. Y obviamente, si usted lo mira todavía más macro, la iglesia de Jesucristo a la que usted ha sido unido, y yo también, es el cuerpo de cristianos de toda la tierra. Imagínense, de toda la tierra. En este mismo instante seguramente que hay muchas reuniones, ¿cierto?, de cristianos en diferentes países del mundo. A esta misma hora puede haber cristianos en Chile reunidos, puede haber cristianos en Perú, en Ecuador, en Venezuela, seguramente que, bueno, en otros países, depende la hora también, ¿cierto? Pero seguro que hay cristianos reunidos en China, en Rusia, en Singapur, en Indonesia, en Pakistán, en Irán, en Irak, en Estados Unidos, en todas partes. Está la iglesia del Señor moviéndose, está la iglesia del Señor adorando, está la iglesia del Señor edificándose, está la iglesia del Señor cumpliendo su misión. Realmente es un privilegio estar unido a tremenda iglesia, la iglesia de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo eso? Él nos llevó a ser parte de su iglesia y yo debo sentirme realmente feliz de ser cristiano. Soy de la iglesia de Cristo. La iglesia que Él fundó, la que Él ganó con su sangre, la que Él llenó con el Espíritu Santo y la que Él envió a todo el mundo a llevar el Evangelio y a ser discípulos. Así que entonces la iglesia es una compañía de personas llamadas de todo el mundo, apartadas para Dios, que promete y profesa lealtad al Señor Jesucristo. Bien. Veamos los vocablos que describen a los cristianos. Así podemos entender un poco más también de la naturaleza de la iglesia. ¿Cómo se describe a los creyentes en la misma escritura? A través de los vocablos que se van manifestando en las epístolas, sobre todo. Por ejemplo, en Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesucristo, oiga esto, sea el primogénito. ¿Entre qué? Entre muchos hermanos. Entonces la iglesia es una familia, es una hermandad. La Biblia dice que somos hijos de Dios, precisamente, y que ahora somos miembros de su familia, dice el libro de Efesios. Así que es un privilegio pertenecer a semejante familia, la familia de Dios, en la cual Jesucristo es el primogénito, es decir, el hermano mayor. Y todos nosotros los creyentes somos hermanos de Cristo Jesús. Por lo tanto, también somos hermanos los unos de los otros. Así que un vocablo que se usa en la Biblia para describir a los que son miembros de esa iglesia es la palabra hermanos, que es una palabra muy bonita, ¿cierto? Somos hermanos. Y así debo yo sentir realmente que es el otro cristiano, mi hermano. Pero no solamente el de mi iglesia, sino el de la iglesia del Señor. Así que
cuando yo me encuentro con un cristiano, no importa la congregación que sea, no importa la iglesia a la que vaya, no importa el pastor que dirija allí, es mi hermano en Cristo. Soy consciente de que los cristianos tenemos algunas diferencias, formas distintas en el culto, tenemos algunas costumbres distintas, inclusive algunos aspectos en la doctrina en los que no nos hemos puesto de acuerdo, pero eso no deja, no por eso deja de ser mi hermano, amén. No es mi enemigo, no es el diablo, porque no va a mi iglesia, es sencillamente mi hermano en Cristo Jesús, y debo tener ese espíritu de hermandad, debo tener esa mentalidad realmente, porque entiendo que pertenecemos a un mismo Padre, estamos en una misma familia espiritual, es una hermandad espiritual la iglesia, es algo maravilloso. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu, oiga esto, el Espíritu Santo, fuimos ¿cuántos? Todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, evidentemente. Fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Bautizados en un cuerpo quiere decir sumergidos, injertados en un cuerpo. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Cuando uno se convierte a Cristo, inmediatamente uno es sumergido, quiere decir bautizado en el cuerpo del Señor, o injertado en ese cuerpo. Sean judíos o griegos, es decir, no importa la nacionalidad, no importa la cultura. En Cristo Jesús las barreras de cultura, barreras de nacionalidad no existen. La Biblia dice que somos uno en Cristo. O también dice, sean esclavos o libres. Es decir, no importa la posición social. No importa si uno es rico o uno es clase media o uno es pobre o no tiene nada en qué caerse muerto en esta tierra. Si uno está en Cristo, uno es parte de ese cuerpo, uno es miembro de ese cuerpo y uno es hermano de esa otra persona en Cristo Jesús. Amén. Y así tenemos que ver a las personas que están en Cristo Jesús. Por eso es importante en la congregación, ¿cierto?, aprender a tratarnos como hermanos. Yo le decía el martes, a los que estábamos reunidos el martes, vinieron dos personas nuevas, Guillermo e Ingrid, ¿cierto? Y ellos conocieron del Señor el martes, y ellos se presentaron, les dijimos preséntense, y Guillermo e Ingrid, y 5 minutos después la mayoría ni siquiera sabían su nombre. O sea, ni siquiera se habían tomado el trabajo de escuchar a esas personas cuando se presentaron. Y dijeron, me llamo Guillermo, no, a mí, un desconocido más, a mí no me importa. O sea, es increíble. Y viene una persona nueva a una iglesia y nadie le da la bienvenida, ¿cierto? Nadie se acerca a decirle bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Qué alegría, qué bueno verlo. ¿Usted cómo se llama? Etcétera, etcétera, ¿cierto? No, seguimos con las mismas costumbres allá de afuera, del mundo. ¿Sí? Donde cada uno está en lo suyo y cada uno hace lo suyo. Yo vengo a la iglesia, no me saludo con nadie, no conozco a nadie, no me importa a nadie y yo me voy otra vez. No entendemos, como que no aterrizamos a la realidad de que somos hermanos en Cristo, de que estamos ahora en el cuerpo de Jesucristo, que esto es una familia espiritual. Seguimos simplemente dejándonos dominar por las mismas, tendencias naturales de la carne, del egoísmo, las mismas indiferencias a los demás. Pero yo quiero decirles, despertemos, hermano. Hay que despertar, hay que saber dónde es que está uno y quién es que es uno realmente. No, eso que lo salude el pastor, que es el que le interesa pedirle el diezmo seguramente, ¿cierto? Como él es el que vive de eso, pues bueno, que él lo salude, ¿no? ¿Sí o no? Pero no es así, no es así. Usted tiene que importarle cada persona que viene aquí. A usted tiene que interesarle cada persona. Y a los que se llaman líderes en esta iglesia, a eso sí que más todavía, porque si usted se llama líder, pues por algo le tiene que tener ese título, ¿cierto? Es porque usted realmente ejerce un liderazgo. Usted se preocupa de nosotros, usted se compromete con nosotros, usted ora por esas personas. No, pero a veces los líderes son los primeros que salen corriendo a comer arepa a la tienda o empanada allá al lado y la gente nueva por ahí mirando para arriba, para todos lados. Es increíble. Tenemos que despertar. ¿Dónde es que estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A qué fue que nos llamaron? Estamos en la iglesia de Jesucristo. Y déjeme decirle, cada oveja es muy importante. Cada oveja le costó su sangre al Señor. Y no debemos menospreciar a nadie. Rico, pobre, negro, blanco, ruso o chino. Amén. Es importante que entendamos eso. Somos una hermandad en el Espíritu. Bien. Otro de los vocablos es creyentes, ¿cierto? Los creyentes, ¿no? Se nos llama a los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Obviamente los creyentes, pues porque hemos creído en Jesucristo, estamos profesando la fe en Jesús, creemos en Jesús, entonces somos los creyentes. En 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice allí que precisamente el mundo no conoce la sabiduría de Dios. Al mundo a veces no le interesa realmente Dios, ni qué piensa Dios, ni qué quiere Dios. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué estará haciendo Dios en este instante? Precisamente en este mismo momento. ¿Qué estará haciendo Dios? Tiene que estar haciendo algo, ¿cierto? Yo me imagino que Dios esté sentado viendo televisión, por ejemplo. No creo que esté viendo telenovelas, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué estará haciendo Dios realmente en este momento? Dios está vivo, Dios se mueve, Dios piensa, Dios actúa, Dios está actuando. A mucha gente y a este mundo no le importa qué está haciendo Dios, qué está pensando Dios, qué quiere Dios, qué opina Dios. El mundo no tiene en cuenta a Dios para nada, no le importa la opinión de Dios. Pero se supone que a nosotros sí nos tiene que importar, a los creyentes, porque somos hijos de Él, porque somos miembros de su familia. Así que nosotros somos los creyentes. El mundo dice que no conoció la sabiduría de Dios. Entonces, como el mundo no quiso conocer a Dios, digamos, a través de la sabiduría, entonces Dios dijo, bueno, entonces me van a conocer a través de la locura. A través de una locura, la predicación. Porque déjeme decirle, no hay nada más loco, y póngase a pensarlo en serio, en serio. No hay mensaje más loco que el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Porque, piénselo bien, usted llega y le dice a una persona, vea, el Dios que hizo todas las cosas, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo todo el universo, tiene un hijo, unigénito, que es igualito a Él en poder, igualito a Él en naturaleza, igualito a Él en dignidad. Y el hijo de ese Dios se hizo hombre un día. Y entró por el Espíritu en el vientre de una joven de 18 o 17 años, María. Y ella era virgen. Y el Hijo de Dios se metió por el Espíritu en el vientre de ella. ¿No le parece que es una locura? Es una película bien loca, ¿o no? ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué? El Hijo de ese Dios, siendo el dueño de todas las cosas, pudiendo nacer en el Ritz, ahí en New York, ¿cierto? O en el, qué sé yo, aquí, el Intercontinental de Cali, nació en un pesebre. Eso es una locura. Eso es una historia muy loca, ¿o no? Nació en un pesebre. ¿Y sabe una cosa? Él estuvo 30 años viviendo de incógnito. Dios en la tierra, metido en un cuerpo humano, viviendo de incógnito, haciendo asientos y haciendo mesitas de noche en una carpintería. ¿Sí o no que eso es una locura, Ramón? Eso es un cuento muy loco. ¿De dónde se inventaron eso? ¿Cómo me va a decir usted que el Dios del universo, ¿cierto? Que el Dios todopoderoso va a venir a este mundo y se va a estar 30 años escondido en un cuerpo humano, serruchando ahí, botando aserrín y clavando clavos y qué sé yo, y dándose de pronto un dedo gordo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué diría el Señor cuando me golpea el dedo? ¡Ay! ¿Qué diría? ¡Ay, Dios mío! A ver, creo yo en Dios. Bueno, ¿eso es una locura o no? La locura de la predicación. Y mire, es tan loco eso, tan loco ese mensaje, que dice que este Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta y sin pecado, estuvo dispuesto a dar la vida por toda una chusma, perdónenme, pero es que eso somos los seres humanos, una chusma completa, llenos de pecado y de maldad, que ni lo amábamos, ni lo venerábamos, ni lo adorábamos, ni lo queríamos conocer, y Él estuvo dispuesto a dar su vida, su preciosa sangre, por toda la humanidad. ¿Y qué mensaje tan loco ese? De que solamente uno muere por todos. Y que por esa sola muerte y por el solo derramamiento de esa sangre, los pecados de todos los seres humanos son lavados y son perdonados. Eso es un mensaje loco. Vaya a dígale eso a los musulmanes y verá. Vaya a dígale eso a los budistas, a ver qué piensan. Vaya a dígale eso a los taoístas. Vaya a dígale eso a un ateo. Vaya a dígale eso a los sabios de este mundo, a ver qué opinan de eso. Bobadas, tonterías, locura. Pues sí, el Señor dice que como el mundo no lo quiso conocer a Él por medio de la sabiduría, entonces el Señor, a Él le agradó
salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sinceramente, los que creemos en el Evangelio de Jesucristo, estamos locos. Pero bendita locura, amén. Bendita locura que nos tiene cuerdos. Bendita locura que nos ha salvado y nos ha sanado de cantidad de enfermedades y de vicios y de mala vida y de malas experiencias. Bendita locura, ¿sí? Si yo estoy loco por seguir a Cristo, pues cada día estaré más loco. Pero es una locura que te vuelve cuerdo, realmente. Porque así hace Dios las cosas. A Él le agradó salvar a ¿quiénes? A los creyentes, a los que creen. Este es un mensaje loco, que solo los que lo creen realmente experimentan la salvación. 1 Corintios 1:2. Otro término es santos. Qué hermoso ese término, ¿cierto? Santos. Los santos. Casi no nos llamamos así, ¿cierto? Nos llamamos más hermanos, ¿no? El hermano tal, la hermana tal, porque ya eso de santos nos suena como, no, es que ya, ¿qué tal uno aquí? San Ramón, ¿cierto? O aquí San Héctor, ¿sí? ¿Qué tal, no? O Santa Ofelia de la Concepción, ¿sí? No, eso como que, no, ¿cierto? Pero la verdad es que somos santos, dice la Escritura, qué maravilla. Tan pronto yo recibo a Cristo, yo me hago santo, yo me vuelvo santo. ¿Sabe por qué? Porque recibo al santo. Yo no soy santo por mí mismo, yo soy santo es por el que tengo adentro, que es Jesucristo el Señor, el Santo de los santos, y el Espíritu Santo maravilloso. Él me santifica. Así que la Biblia dice que los cristianos somos santos. Y con ese término se saludaban los cristianos del primer siglo. Y así se veían los unos a los otros, santos. Ahora mire lo que dice. A la iglesia de Dios que está en Corinto, le dice Pablo. Y es increíble que Dios a esta iglesia, a la de Corinto, que estaba llena de cristianos bien carnales, bien desordenados, eran los cristianos de Corinto. Sin embargo, Pablo les llama santos. ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso es la terminología y la palabra y la mentalidad del Señor! Mira lo que dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, quiere decir a los que han sido apartados para el Señor por parte de Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, oiga bien, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Santo quiere decir alguien que ha sido apartado, consagrado, dedicado, separado para Dios. Sepa que en el momento en que usted recibió a Cristo en su corazón, en ese mismo instante, Dios lo separó a usted para Él. Dios lo ve a usted ahora como un hijo de Él y lo ve a usted como una posesión realmente de Él. Tú eres mío. Jesús dice, mis ovejas, mi iglesia. Él tiene un sentido realmente de posesión y de pertenencia con cada uno que le recibe, con cada uno que cree en Él. Y yo tengo que saber que yo soy de Dios, que yo soy de Él. Yo le pertenezco a Jesucristo. Amén. Aquí en la tierra le pertenezco a una mujer maravillosa a la que le entregué mi vida hace muchos años en matrimonio, 30 años ya, a Marilena. Pero más que a ella, primero yo le pertenezco a Jesús, le pertenezco a Dios. Amén. Y porque tengo un compromiso muy fuerte con Él, también entonces por eso tengo un compromiso muy fuerte con esa mujer. Pero el secreto es que mi compromiso es primeramente con Dios. Amén. Le pertenezco a Él. Y eso es un honor, pertenecerle al Señor. Tú eres del Señor, tú eres de Dios. Dile al que está ahí al lado, dile, tú eres un hombre, una mujer de Dios. Realmente. Y porque tú eres un hombre de Dios, tú eres santo. Así dice la Escritura. Así que ¿saben qué estoy viendo aquí? Estoy viendo hermanos, estoy viendo creyentes y estoy viendo santos. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Amén. Según la palabra de Dios y lo que usted también tiene que ver. Ahora bien, otro término o dos términos más: escogidos, maravilloso, y discípulos. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:12: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vístanse como escogidos de Dios. Ahí nos está refiriendo al vestido de afuera, en el que muchos a veces se enredan demasiado, ¿cierto? Exigiendo cosas, prendas de afuera. No, lo que está diciendo allí es vístanse, pero está diciendo es vístanse
con el ornato de aquellas santas mujeres, dice la escritura de antes, ¿cierto? El espíritu afable y apacible. El cristiano tiene un vestido, pero no es un vestido externo, es un vestido que está adentro, es el Espíritu de Dios que me santifica. Y mire, qué maravilloso ese vestido es santidad, amor, misericordia entrañable, benignidad, que quiere decir aprender a amar y aceptar a los demás tal como son. Eso es benignidad. No andarlos juzgando, no andarlos criticando, no andarlos condenando, sino amarlos y aceptarlos tal como son, porque así lo aceptó Dios a usted. O usted era pues una maravilla pues cuando Dios lo aceptó. ¿Ah? ¿Por qué no acepta usted entonces a los demás también? Pero los cristianos somos así, a veces caemos en eso, ¿cierto? Nos volvemos unos jueces de todos los demás y vivimos criticando a la gente, vivimos condenando a la gente, inclusive condenando a los mismos cristianos. ¿Y quién nos puso a nosotros como jueces? ¿Quién nos mandó a nosotros a juzgar? A lo que tenemos que ir es a tener benignidad, aceptar a las personas como son, ponernos en sus zapatos y amarlos realmente. Dios me ama tanto que me acepta tal como soy, pero me ama tanto que no me deja así como soy, ¿está claro? Sino que me mejora. Eso es lo que tenemos que hacer con la gente también, buscar ayudarle, buscar que mejore, no hundirlos más dándole con la Biblia en la cabeza o simplemente criticando, juzgando, condenando, descalificando. Miren qué vestido tan maravilloso: humildad, mansedumbre y paciencia. ¿De qué sirve que yo como cristiano me ponga ciertas prendas que allá en la iglesia fulana de tal me mandan que tiene que ser así, si por dentro soy todo lo contrario a ese vestido? ¿Me van a entender? ¿De qué sirve la falda larga, el pelo bien largo y una lengua bien larga? No sirve para nada eso, ¿sí? Pura religiosidad, puro legalismo realmente. Y muchos son así. Y así eran esos religiosos o no del tiempo de Jesús, esos fariseos allá vestidos, que si pasaban por el mercado y su borde tocaba a una persona del mercado, uy, me contaminé, sí, ay, tan santo. Y Jesús les decía, ¿qué va? Ustedes lo que son es unos sepulcros blanqueados, llenos de huesos podridos por dentro. Laven el vaso no solamente por fuera, lávenlo por dentro. Entonces, cuando allí nos dice, hijos de Dios escogidos, vístanse como escogidos de Dios, no está hablando del vestido externo, aunque obviamente uno tiene que vestirse decorosamente, tanto la mujer como el hombre, porque le estamos representando al Señor. Pero es mejor que busquemos ese vestido, realmente, el de adentro. Ahora bien, si uno tiene realmente el vestido de adentro, créame que el de afuera uno se lo acomoda, ¿está claro? Cuando uno tiene el de adentro, uno el de afuera se lo acomoda. Pero cuando uno tiene el de adentro, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Discípulos, dice otro término, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué pasaba? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes judíos, obedecían a la fe. Qué hermoso, la iglesia del Señor se multiplicaba y crecía por la acción poderosa del Espíritu Santo, y entonces ahí se le llama discípulos. Ese es un término muy hermoso, ¿cierto? Discípulos. ¿Somos discípulos de quién? De Cristo, discípulos de Jesús. Pero como me gusta decir a la gente a menudo, ¿cierto? Mire, si a mí una persona viene y me dice, ¿cómo le parece que yo soy discípulo de Gabriel García Márquez? Ah, usted es discípulo de Gabriel García Márquez. Quiere decir que usted estudió, usted fue una persona a la que Gabriel García Márquez le enseñó. Sí, señor, ¿cómo no? Yo fui discípulo de Gabriel García Márquez. Y cuénteme, ¿cuántos poemas, cuántos libros ha escrito? No, ninguno. Y entonces, pues fue como un mal discípulo, ¿sí? O no, yo soy discípulo del maestro Obregón, ¿cierto? El pintor colombiano. O de Botero, pues. Cuénteme, ¿cuántas esculturas, cuántos cuadros? No, ninguno. O la verdad es que yo hago unos garabatos ahí. Entonces, ¿qué tipo de discípulo fue usted? Ahora, déjeme decirle, ser discípulo de García Márquez, Obregón o Botero, vaya y venga, pero ser discípulo de Jesús, entonces, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué compromiso implica para mí? Cuando yo digo yo soy un discípulo de Jesucristo. Pues, ¿sabe qué dijo Mahatma Gandhi? Aquel líder hindú maravilloso. Él dijo, mire, Jesucristo es increíble. Él nunca creyó en Cristo, ¿saben? Él nunca aceptó a Jesús en su corazón. Mahatma Gandhi era un hindú, pero él admiraba a Cristo. Y él dijo, Jesucristo es maravilloso.
Lástima que tenga unos seguidores tan malos. Lástima que tenga tan malos seguidores. Increíble. Amén. Así que yo tengo que ser consciente de que si yo digo que soy discípulo de Cristo, pues tengo que realmente ponerme las pilas, ¿sí? Porque no estoy siguiendo a cualquier perico de los palotes, a cualquier payaso. Estoy siguiendo al Señor Jesucristo y tengo un compromiso con Él. Y mire, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina, disciplinado. La palabra discípulo viene de disciplina. Eso requiere también decir que los cristianos tenemos que aprender a ser gente disciplinada en nuestra forma de vida, en nuestras finanzas, en la forma como hablamos, en la forma como nos relacionamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo no digo que nos convirtamos en santurrones o en rezanderos o algo parecido, no. No en hipócritas y en fariseos, no. O en fanáticos religiosos, no. Pero sí tenemos que ser conscientes que somos discípulos de Jesucristo. Donde quiera que vamos lo estamos representando, con nuestro estilo de vida, con la forma como nos relacionamos, con las cosas que hacemos, con las cosas a las cuales le damos prioridad en nuestras vidas, si es que realmente somos discípulos. Es decir, estamos siendo enseñados por Él, estamos siendo formados por Él, estamos siendo dirigidos por Él, estamos aprendiendo de Él. Y bueno, para eso estamos en la iglesia, ¿cierto? Para aprender de Él. Esto dice en Hechos 6:7. Dos vocablos más para terminar con esta parte de los vocablos. Es que también se les conocía a los cristianos, sobre todo en el primer tiempo, primer siglo, se les decía los del camino. O sea, a los primeros creyentes en Cristo, la gente empezó a tratar de identificarlos de alguna manera. Entonces, esos son los del camino, ¿sí? ¿Por qué los del camino? Porque sabemos que los cristianos creemos que Jesucristo es el camino, ¿cierto? El camino, la verdad y la vida. Estamos siguiendo el camino verdadero, a Cristo mismo. Entonces la gente le llamaba los del camino, los que tienen un estilo de vida determinado. Hechos 9:1 dice, Saulo, el después apóstol Pablo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Así le llamaban a los creyentes, los del camino. Y obviamente el término que a la larga, a lo largo de los siglos se fue quedando, y que es el más común, es cristianos. Cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Pues los que siguen a Cristo, los que creen en Cristo, los que se congregan en la iglesia de Jesucristo, los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y se han comprometido con Él. Dice Hechos 11:26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, se refiere a Pablo y creo y a Silas, y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía, una ciudad allá al norte de Jerusalén, muy al norte, estaba en Siria esa ciudad, Antioquía de Siria. Ahí en esa ciudad, allí digamos por primera vez, se le llamó a estos creyentes, a esta congregación de los seguidores de Cristo, se le llamó los cristianos. Y alguna vez escuché a alguien enseñar y decía que ese término que se les dijo cristianos, en el sentido original significa los pequeños Cristos, ¿sí? O los que son como Cristo. O sea que el cristiano es una persona que tiene que, en su estilo de vida, en su manera de pensar, en su forma de relacionarse, en la forma como se divierte, en la manera como habla, en la manera como vive, tiene que en todo tiempo estar representando ¿a quién? A Cristo, porque yo soy cristiano, un pequeño Cristo. ¿Amén? Tengo que ser consciente de eso. Yo tengo que ser consciente que soy cristiano. Y yo no soy cristiano solamente cuando estoy en el templo reunido las 2 horas o la hora y media que estoy allí. Yo soy cristiano en toda parte. En mi empresa, en mi trabajo, en mi lugar, en mi matrimonio, en la calle, cuando manejo, cuando estoy haciendo supermercado. Yo soy un cristiano. Es decir, yo soy una persona que está consciente de seguir y honrar a aquel que dio su vida por mí. ¿Amén? Amén. Soy un cristiano. No de cada 8 días, sino todo el día. Hay ilustraciones, voy a ir un poco más rápido. Hay ilustraciones que describen a la iglesia también, no solamente vocablos, como los que acabamos de ver, hermanos, creyentes, cristianos, los del camino, sino también ilustraciones que describen la Biblia, la iglesia. Y eso nos hace entender un poco mejor cuál es la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es entonces la iglesia?
Una ilustración hermosa es la de el cuerpo de Cristo. Se describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. En el Efesios 1, 22, 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio, se refiere a Cristo, por cabeza, oigan esto, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué hermoso. La iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. La cabeza de la iglesia no es ningún hombre, según la Biblia. La cabeza de la iglesia no es ninguna organización religiosa, según la Biblia. La cabeza de la iglesia no es ninguna cofradía de hermanos en la fe. La cabeza de la iglesia es Jesús, y solamente Jesús. Y la iglesia no puede tener dos cabezas, porque sería entonces un monstruo, un fenómeno. Así que hay solo una cabeza, es Cristo, punto. Y eso es lo que yo tengo que saber. Mi cabeza es Cristo, amén. Ahora, Él es la cabeza de ese cuerpo. Mire qué hermoso. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él tenía un cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo físico, un cuerpo de carne y sangre. Él se movía a través de ese cuerpo físicamente. Pero ahora tiene un cuerpo también. Solo que es un cuerpo espiritual, un cuerpo místico, la congregación de todos los que creemos en Jesucristo. Y Jesús se expresa hoy al mundo a través de ese cuerpo que es la iglesia. Porque déjeme decirle, ¿de qué otra manera se puede expresar Jesús? ¿De qué otra forma se puede hacer Jesús visible al mundo? ¿De qué otra forma puede Jesucristo manifestar su amor, manifestar su perdón, manifestar su misericordia, manifestar su paciencia, sino a través de la iglesia? Es a través de la iglesia que el mundo debe conocer a Cristo realmente. Es a través de la iglesia que el mundo puede ver a Cristo caminar otra vez en medio de nosotros. Pero la pregunta, ¿será que estamos siendo realmente efectivos como iglesia en ese sentido? ¿Será que la iglesia de Jesucristo está realmente cumpliendo esa misión? ¿Será que el mundo está viendo a Cristo en la iglesia? ¿O está viendo otras cosas que precisamente al contrario, todo lo contrario, y que a veces inclusive el mundo está diciendo: no me gusta lo que veo ahí? Hay que tener cuidado con eso, porque Cristo se expresa es por medio de ese cuerpo que se llama la iglesia. Estamos unidos espiritualmente al Señor por medio del Espíritu. Es una unión espiritual. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y para donde vaya la cabeza debe ir el cuerpo, y lo que la cabeza diga debe hacer el cuerpo. Amén. Así que es importante aprender a conocer y obedecer al Señor. Efesios 2, 21 y 22 usa otra ilustración que es el templo de Dios. Es decir, la iglesia, la asamblea de creyentes, en un sentido espiritual, somos también el templo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor habita en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Y el Señor habita en el templo, pero no el templo físico, sino el templo espiritual. El apóstol Pedro dice que todos los cristianos somos como ladrillitos espirituales que vamos conformando el edificio, el templo en el cual el Señor habita. Entonces la iglesia es el templo del Señor, en quien todo el edificio, dice Efesios 2, 21, 22, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, para que Dios habite en medio de ustedes por medio de su Espíritu. Entonces miren qué hermoso, cuando los cristianos estamos reunidos, Dios está habitando en medio de nosotros por el Espíritu. Es decir, nosotros somos un templo en el sentido espiritual. Individualmente somos ladrillos de ese templo, pequeñas piedritas, pequeños ladrillos, pero cuando estamos juntos formamos el templo en el sentido espiritual y sabemos que Dios está ahí. Yo no tengo la menor duda que el Señor está aquí, ahora mismo está aquí. ¿Por qué? Porque su palabra dice que nosotros somos el templo y Dios habita en medio de su templo por medio del Espíritu. Es cuestión de fe, es cuestión de creer a la palabra, no de emociones. Aquí no tiene que estar temblando la tierra para creer que Dios está, o no tiene que estar soplando un viento terrible para creer que Dios está, o no tiene que estarse la gente cayéndose en las sillas el uno encima del otro para creer que Dios está. Sencillamente lo que queremos es que creerle a su palabra, punto. Es su palabra la que nos dice realmente la verdad, y yo creo a esa palabra. Esa es la verdad suprema, la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Bien, otra ilustración maravillosa es que la iglesia es la esposa de Cristo, la esposa del Cordero. Esa ilustración la hemos oído mucho siempre, ¿cierto? La iglesia es la esposa del Señor, la esposa de Cristo, está desposada con Cristo.
En Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Este es un momento en el que describe el libro Apocalipsis, que todavía no ha ocurrido, pero que va a ocurrir, y es cuando todos los cristianos, después de que hayamos sido arrebatados y hayamos pasado por el tribunal de Cristo, vamos a entrar en la fiesta de la boda del Cordero. La iglesia va a desposarse con Cristo en los cielos. Ahora yo digo, la iglesia es la novia, realmente es la prometida de Cristo, pero en un futuro será la esposa del Cordero. Esa es la dignidad que el Señor nos ha dado a todos los creyentes como iglesia, como cuerpo espiritual, como cuerpo místico. Conformamos la esposa de Jesucristo, la esposa del Cordero. Vamos terminando con dos aspectos muy sencillos acerca de la fundación de la iglesia. Voy a hablarle de algunas otras cosas el próximo sábado, pero quiero terminar con dos puntos. La fundación de la iglesia, entonces. Hemos hablado qué es la iglesia a través de los vocablos y a través de las ilustraciones. ¿Cuál es la naturaleza de esa iglesia? Es una asamblea de hermanos, una asamblea de creyentes, una asamblea de discípulos, una asamblea de salvos, una asamblea de escogidos, una asamblea de santos, ¿cierto? Sacada del mundo, llamada a estar apartada para honrar, amar, conocer y dar a conocer a su esposo, el Señor Jesucristo. Pero hablemos de la fundación de la iglesia a partir de dos aspectos muy sencillos. El primero es considerando la iglesia en el sentido profético. Y es que ya la iglesia, digamos, en el sentido profético, ya la iglesia estaba prefigurada, estaba dibujada en el Antiguo Testamento a través del pueblo de Israel. Ahora, oído, no es que Israel sea la iglesia, ni la iglesia es Israel. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Y no es que la iglesia ha suplantado, porque muchos creen y enseñan eso, de que la iglesia ha suplantado a Israel, de que Israel ya no es nada y que nosotros somos los israelitas espirituales y somos el pueblo de Israel, de Dios, y un mundo de doctrinas traídas del cabello que no tienen nada que ver con la verdad. Israel es el pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento y sigue siendo el pueblo físico elegido de Dios. Amén. Es más, el Antiguo Testamento dice que Israel es la esposa de Jehová, como la iglesia es la esposa de Cristo, el Hijo. O sea que el Padre tiene una esposa que es Israel y el Hijo tiene una esposa que es la iglesia. Pero en un sentido espiritual, Israel es como la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Israel también es una congregación. Amén. Israel también es una asamblea de personas que fueron llamadas por Dios a salir del mundo en el que vivían, a salir del medio de las naciones, para entregarles una misión especial. Dios le dijo a Israel: ustedes me serán un reino de sacerdotes, ustedes vivirán apartados para mí, ustedes obedecerán mis principios, mis preceptos, mis leyes. Israel también es una eclesia, es decir, una asamblea que ha sido apartada para Dios. Así que en el sentido espiritual, Israel es la iglesia del Antiguo Testamento, y en ese sentido también entonces estaba profetizada la iglesia que Jesucristo conformaría. ¿Entendemos eso? Miren cómo usa la palabra congregación. Por ejemplo, Éxodo 35:4 dice: y habló Moisés a toda la congregación. ¿Cómo se le llama a las iglesias hoy también? Congregación, ¿cierto? ¿Dónde se congrega usted? ¿Cierto? En la iglesia fulana de tal, ¿ya? ¿Dónde es la congregación de su iglesia? Porque eso somos, una congregación, una asamblea, una eclesia. La congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Esa palabra congregación del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento viene a ser en el griego la palabra eclesía o eclesia. Y yo también te digo, dice el Señor Jesús en Mateo 16:18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué iglesia? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, Jesús dijo que no dijo que era sobre Pedro que él edificaría su iglesia. Si es la de él, ¿cómo la va a edificar sobre Pedro? Jesús la edifica sobre él mismo. Él, cuando dice allí: tú eres Pedro, ¿cierto? Y sobre esta roca, se está refiriendo a la declaración que acababa de hacer Pedro acerca de Jesús. Pedro acababa de decir: tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro le dijo: Jesús, tú eres el Hijo
del Dios viviente. Y Jesús le dijo, y tú eres Pedro. Amén. Y sobre esta roca, es decir, sobre lo que acabas de decir, sobre la declaración que acabas de hacer, de que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre eso es que yo voy a fundar, ¿qué? Mi iglesia. ¿Saben por qué? Porque todo el que realmente crea en Jesucristo tiene que creer que Él es el Hijo del Dios viviente. No me venga con el cuento de que yo creo en Jesucristo, pero yo no creo que Él es Dios. Usted no está creyendo en Jesucristo, usted está creyendo en una caricatura de Jesucristo, en un Jesucristo pirata que le vendieron por ahí en alguna parte. No me venga a decir que yo creo en Jesucristo, pero yo creo en Jesucristo como hombre. Pues no es el Jesucristo de la Biblia. O crees que Él es Dios hecho hombre, o no te sirve de nada. Amén. No me venga a decir, yo creo que Jesucristo simplemente es un gran gurú, que Él se perdió 30 años porque estuvo en la India aprendiendo allá a hacer magia y truquitos y por eso multiplicaba panes y peces. Pues no, Jesucristo no es un simple gurú. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Amén, ¿entendemos eso? Por eso Él le dijo, Pedro, sobre eso que acabas de decir, sobre esa verdad es que está fundada mi verdadera iglesia, la mía. Y todos los que sean parte de esa iglesia van a tener que creer lo mismo, sinceramente, de todo corazón. Y cuidado, porque hoy nos están vendiendo muchos Jesucristos de quinta, pirateados, ¿sí? Realmente. Un Jesucristo que simplemente, pues, qué sé yo, multiplicó los peces y los panes porque conocía artes mágicos, seguramente, ¿sí? O porque tenía el poder de la mente, y entonces que Él sanaba, pero era con el poder de la mente, no, mentira, Jesús no sanaba con el poder de la mente, Jesús sanaba con el poder del Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que estaba dentro de Él. Así que Él no es ningún gurú, ningún maestrico de moral, Él no es solamente un caudillo, Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo y el único que puede traer verdadera redención y salvación. Sobre esa roca, Pedro, voy a fundar mi iglesia. Algunos inventaron que era sobre Pedro, entendieron mal la escritura y todavía la entienden mal, o seguramente la entienden pero la tuercen sencillamente para seguir con el cuento. Pero los que la entendemos por el Espíritu sabemos muy bien lo que el Señor está diciendo. Él dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que su iglesia, la de Cristo, va a mantenerse por los siglos de los siglos firme, a pesar de los ataques del infierno, a pesar de los ataques de Satanás, a pesar de las oposiciones del diablo, a pesar de las persecuciones. ¿Sabía usted que están matando a los cristianos en Irak? ¿Que están matando a los cristianos en Siria, en el Oriente Medio? Ayer vi la noticia que partieron por la mitad a un niño de 5 años, los musulmanes, hijo de un pastor anglicano allá en Irak. Lo partieron así vivo por la mitad, los fanáticos de esos musulmanes, ¿sí? Increíble lo que está pasando. Los cristianos están saliendo ahora de esos países huyendo. Hay cantidad de cristianos huyendo hacia las fronteras solamente con lo que tienen puesto, por el hecho de ser cristianos, perseguidos por fanáticos musulmanes que están acabando con todos ellos, los están matando por el hecho de ser cristianos. Está ocurriendo en hermanos nuestros en África. En África están muriendo cantidad de cristianos, los matan a palo en la calle, salen hordas con palos, y al que es cristiano van y lo sacan de la casa y lo matan en la calle a palazos por el hecho de ser cristianos. Hay cristianos sufriendo por su fe. Nosotros estamos aquí bien ricos, sentados, esperando ya que el pastor acabe para irme a mi casa, a sentarme frente a mi televisor y todo el asunto. Pero hay cristianos pasando dificultades bien tremendas, créanme, pasando una tremenda persecución. Debemos orar por esos hermanos en Cristo que están sufriendo. Usted sabe lo que es que le cojan a sus niños y se lo partan en dos, así vivo, de un tas. Por la mitad partieron al niño de 5 años, lo mataron de esa manera. Es una brutalidad increíble, ¿sí? Satanás usando a estos fanáticos. Pero le decía yo a mi esposa, pero ¿sabes una cosa? Lo que pasa es que a veces el mundo olvida que a ellos, a los musulmanes, les hicieron lo mismo los llamados, mal llamados cristianos de Europa, allá en las famosas cruzadas. Por eso es que ellos tienen tanto odio contra lo que se llama cristiano, ¿está claro? Porque acuérdese que en la Edad Media salían las famosas cruzadas de Europa, una cantidad de fanáticos, asesinos, que se pintaban cruces por todos lados y jamás tuvieron a Cristo en su corazón ni en su espíritu. Y en el nombre de Jesús fueron también a esos países y masacraron a los musulmanes.
Los mataron brutalmente. Ahora se está devolviendo. El problema es que caen verdaderos cristianos también en este momento, porque los musulmanes no distinguen entre el cristiano espiritual o el cristiano verdadero y el que solamente se llama cristiano. Ellos, para todo lo que llamen cristiano, eso es enemigo de ellos. Ellos tienen odio porque ellos han oído desde niños las historias de cómo esos cristianos vinieron de Europa a nuestras tierras y nos mataron también y nos echaron fuera y los clavaban en cruces y les cortaban la cabeza y también cometieron 1000 bestialidades en el nombre de Dios. Esos cruzados que se ponían una cruz y ya creían que porque se ponían una cruz, se pintaban una cruz, ya eran cristianos. Y ya tenían pues la autoridad de Dios para ir y masacrar a los musulmanes. Ahora se nos está devolviendo. Y ¿saben la cosa? Los musulmanes están conquistando Europa de una manera increíble. ¿Saben qué dicen las estadísticas? Que si Francia no se pone las pilas para lo que está ocurriendo en este momento dentro de ella, para el 2018-2020 Francia se va a convertir en un estado islámico, porque los musulmanes ya se metieron allí y están creciendo y multiplicándose como conejos dentro de Francia, y ellos están haciendo sus iglesias y ellos tienen su cultura y ellos siguen comiendo lo de ellos y creyendo en su Corán, y ellos no creen en nada más sino en Mahoma, y el que no cree en ellos pues le van a bajar la cabeza. Francia se puede convertir en un estado islámico porque la democracia, ¿cierto? La democracia ha permitido que eso pase. Los musulmanes se han venido por toda Europa porque ellos tienen ya un objetivo. Los musulmanes van a conquistar a Europa para Mahoma y para el mundo musulmán, y créanme que lo están logrando por la democracia. En cambio, el presidente Putin de Rusia, ahora hace unos días nomás, se paró ahí en el Kremlin delante de todos su gente de su gobierno, y Putin dijo: le advierto a los musulmanes que están viniendo a Rusia que aquí no van a venir a meter su cultura y su comida y su religión, ¿sí? Si ustedes vienen a Rusia, ustedes tienen que aprender a vivir como rusos y aceptar las costumbres rusas y respetar las leyes rusas, les dijo. Si no, váyanse, porque no los necesitamos. Aquí no necesitamos musulmanes. Ustedes son los que necesitan a Rusia. Así que si ustedes necesitan a Rusia, sujétense, sométanse, ¿está claro? A la autoridad, porque yo aquí no les voy a venir a patrocinar su cuento pues de su yihad islámica y su terrorismo islámico. Y me parece muy bien hecho que lo haya dicho así. Así hay que ponerse los pantalones. Pero a veces la famosa democracia, que no es más que simplemente permisividad, ¿cierto? Que no es más que simplemente dejar que todo el mundo haga lo que le da la gana, está dejando que nos invadan. Cuando menos pensemos, ellos van a levantar su bandera. Ellos están haciendo lo mismo que Europa les hizo siglos antes. Las cosas se devuelven realmente. Pero yo ni comparto lo que hicieron los cruzados, ni tampoco comparto lo que hacen los musulmanes fanáticos, ¿no? Hay que decirlo, porque no todos los musulmanes tampoco, digamos, tienen esa línea de violencia ni nada, pero los musulmanes fanáticos no comparto eso tampoco. Último punto: la fundación de la iglesia considerada en sentido histórico. Muy sencillo. En Hechos 2:1-4 dice cómo nació la iglesia de Jesucristo. Nació así, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo, estaban todos los discípulos unánimes juntos, inclusive ahí estaba María, la madre del Señor. El libro de Hechos dice que María también estaba allí con ellos, que había como unas 120 personas. Estaban los 11 apóstoles que quedaban. Recuerde que uno se había perdido, Judas. Estaban los 11 apóstoles, estaba María, la madre del Señor, y estaban también otros discípulos, y había otros hombres y mujeres, obviamente. 120 personas más o menos. Dice, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ese era el Espíritu Santo, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, ¿cuántos? Todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mire cuántas señales y maravillas hizo Dios en ese instante. Al fin y al cabo, estaban haciendo su iglesia, ¿está claro? Estaba, digámosle que así, estaba siendo presentada en sociedad por primera vez la iglesia de Jesucristo. Así que eso no podía ser un evento que pasara desapercibido, tenía que ser un evento sobrenatural. Y entonces hubo un viento recio, hubo también lenguas de fuego visibles que venían y se posaban sobre cada persona que estaba allí, sobre cada uno de los 120. Y lo más maravilloso es el resultado. Todos los que estaban ahí, todos, absolutamente todos, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en un lenguaje diferente y hablaban las maravillas de Dios. Y eso creó una expectación en Jerusalén y mucha gente corrió hacia ese aposento alto donde estaban ahí reunidos y vieron que allí estaba pasando algo extraordinario. Estaba naciendo la iglesia de Jesucristo y no ha dejado de crecer hasta el día de hoy y va a seguir creciendo hasta el día del arrebatamiento. Amén. La iglesia de Jesús nunca dejará, digamos, de estar moviéndose en la tierra, cumplir su misión, que es llevar el evangelio y hacer discípulos. Nunca dejará de hacerlo, y las puertas del Hades, dijo Jesús, jamás podrán prevalecer contra la iglesia. Conclusión: al recibir a Cristo por la fe, recibimos la salvación y somos injertados por su Espíritu, el Espíritu Santo, en su cuerpo, que es su iglesia en toda la tierra. Así que ya has sido injertado en la iglesia de Jesucristo. Ya no tienes que buscar otra iglesia. La gente me da risa, ¿no? La gente dice, no, es que me voy para otra iglesia, que estoy buscando una iglesia mejor. ¿Y entonces en cuál iglesia está? Si yo estoy en la de Cristo, no hay ninguna mejor. Realmente estoy en la que es. Amén. Porque ya entendí eso hace muchos años. Estoy en la iglesia de Jesús, punto. Eso es todo. Estoy en la verdadera porque estoy en la iglesia de Jesús. Estoy en la más ungida porque estoy en la iglesia de Jesús. Estoy en la más próspera porque estoy en la iglesia de Jesús. Estoy en la más bendecida porque estoy en la iglesia de Jesús. Así que ya no ando buscando otra iglesia más bendecida, ni más ungida, ni más nada. Simplemente estoy en la que debo estar. Amén. Porque estoy en Cristo. Si usted está en Cristo, está en el lugar correcto. Y debe vivir una vida cristocéntrica y bibliocéntrica para que su vida realmente tenga un propósito. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos por habernos salvado, Jesús. Qué bendición haber sido salvados. Saber que somos escogidos, que somos santos. Saber que somos hermanos en Cristo Jesús. Saber, Señor, que tú mismo estás viviendo en cada uno de nosotros y que moras también en la congregación por medio de tu Espíritu. Padre, gracias por el privilegio que me has dado de ser un miembro en tu iglesia, Señor, la que tú has fundado, la que tú ganaste con tu sangre y la que tú diriges por el Espíritu Santo. Padre, muchas gracias te doy, te alabo, Señor Jesús, por haberme injertado en tu cuerpo, por darme la dignidad de ser tu hijo, Señor, de ser miembro de tu familia y, como dice tu palabra, de ser parte de tu carne, de tu cuerpo y de tu hueso, Señor, de estar unido a ti, de estar fundido contigo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gracias por todos estos santos, Señor, que hoy me acompañan en este lugar, y todos los santos que nos están viendo y nos están escuchando a través de este canal, Señor. Que la bendición del Padre, la gracia del Hijo, la dulce comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, los que buscan al Señor, los que creen en el Señor, los que están en el Señor. Y si tú todavía no has entrado en esa compañía, si tú todavía no has sido injertado en ese cuerpo, si tú sabes que aún no perteneces realmente a la iglesia del Señor, yo te invito a que tomes una decisión, la mejor decisión de tu vida. Te invito a que le digas al Señor que la fundó, aquel que es el dueño de ella, tú le digas que tú quieres también ser parte de esa iglesia, la iglesia de Él. Solo tienes que creer en Él, solo tienes que arrepentirte de una vida vacía, de una vida de pecado, de una vida sin sentido, volverte a Él, reconocer que lo necesitas y decirle: Señor, yo te abro mi corazón, te abro las puertas de mi corazón, te recibo, te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Sálvame, Señor Jesús, y hazme miembro de tu iglesia.
Que el Señor te guarde y te bendiga grandemente. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les permita mañana un día especial. Y que sigan siendo esas personas especiales, porque ustedes están en un cuerpo muy especial. El mejor cuerpo de la tierra. Es mejor que el cuerpo de bomberos, que el cuerpo de policía. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Que Dios les guarde. Bendiciones.